Gente, todo bien, el Trincho con otro de sus videos raros. Esta vez salió un mini documental intentando hacer un video sobre los ovnis y sobre la relación del jetpack con la ciudad de Los Santos. Para mí es imposible no relacionar la ciudad de Los Santos con la ciudad real de Los Ángeles, y buscando información encontré cosas muy curiosas que de momento no vi en ningún video, en ningún idioma, en ningún canal, y que creo que les puede interesar. Toda la información que van a ver en el video a continuación esta información son datos reales que pueden contrastar en Wikipedia, en Google y buscando un poquito. Dicho esto, espero que les guste y comenzamos. Anti-aircraft guns went into action against unidentified aircraft in the Los Angeles area shortly after 3 a.m. Pacific War Time this morning. Army officials say they will not comment until they receive a full report of the action. Then the ship disappeared for the second time over the ocean. La madrugada del 25 de febrero de 1942, más de 100.000 personas fueron testigos de lo que hoy se conoce como la Batalla de Los Ángeles. Un objeto volador no identificado fue visto sobre la costa de Santa Mónica y luego sobre Palm Beach. Fue interceptado por más de 14.000 proyectiles e incluso algunos afirman que se vieron más objetos en el aire. Los Ángeles sufrió un apagón durante horas que generó el caos y el pánico en la ciudad, incluso a muertos. Fue el primer encuentro documentado, anterior a Roswell, del que solo existe una foto y numerosas portadas, pero fue tal el acontecimiento que aún hoy se conmemora ese evento, aunque pocos lo recuerden. El ejército americano luego lo desmintió objetando que fue o un dirigible o un globo meteorológico, pero un suceso de tal magnitud no pasó desapercibido. Algunos creen que el objeto cayó en el mar y que fue recuperado por el ejército, otros afirman que simplemente desapareció. En ese momento era reciente el ataque a Pearl Harbor y pensaban que eran aeronaves japonesas llegando por el Pacífico. El objeto no fue hostil y hoy sabemos que Japón nunca sobrevoló la costa de Los Ángeles, ni de Estados Unidos. ¿Podría esto tener algo que ver con Los Santos? ¿Podría quizás inspirar a Rockstar a elegir Los Ángeles como sede del juego? ¿Y qué relación tiene esta ciudad con los ovnis y el jetpack? Este es Wendell Moore, un ingeniero aeronáutico de la Bell Aircraft que se implicó en el desarrollo del prototipo X-1, el primer avión supersónico de la historia. Aunque tanto de Bell como de sus proyectos secretos militares se sabe muy poco, Moore fue el precursor de lo que hoy conocemos como jetpack, que en un principio fue llamado Rocket Bell o cinturón cohete, pero en realidad, ¿era suya la idea? O quizás no. Dicen que mientras creaba un estabilizador para el X-1, tuvo la genial idea de hacer volar a un soldado, pero ¿fue él el primero en pensarlo? Los alemanes afirmaban que el Messerschmitt Me-262 fue el primer avión de combate de reacción que lo logró, y que podría haber cambiado el curso de la guerra junto con la Luftwaffe de haber entrado en combate antes, ya que lo hizo en 1944. También se sabe que los alemanes tenían en desarrollo su primer jetpack alemán nazi para un soldado volador, el Heimerstürmer o Cielo Azul. Nunca se supo más nada de él tras la Segunda Guerra Mundial, que acabó en 1945, y sabemos que de reactores algo entendían. Lograron los misiles V1 y V2. O B1 y B2. El primer vuelo del X-1 fue en 1946 y fue encargado por la NACA, también conocida hoy como NASA, al igual que el jetpack. También sabemos que numerosos ingenieros alemanes, como Wernher von Braun, fueron llevados a Estados Unidos tras la guerra y convertidos en ciudadanos americanos e ingenieros de proyectos secretos con la operación Paperclip, y que la guerra espacial la ganó Estados Unidos con tecnología alemana. Cuando digo muchos ingenieros, son muchos. De hecho, el jetpack es el predecesor de lo que se utiliza hoy para los vuelos espaciales libres, ya que la poca capacidad que tenía en el espacio era muchísimo, porque se utilizaba muy poco. Pero eso ya es otra historia. Tras años de investigación, Moore logró aumentar el tiempo de vuelo de 30 segundos a 30 minutos. Wendell Moore, una semana después del triunfo, murió de un infarto a los 51 años, ¿o no? La presentación pública del cinturón cohete se realizó durante la primera Super Bowl el 15 de enero del 67, en el estadio de Los Ángeles Memorial Coliseum. Fue uno de los primeros vuelos libres sin sujeción y todo un acontecimiento. En este mismo estadio que se celebró la primera Super Bowl, el Memorial Coliseum, varios años después se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y como muchos testigos afirman, y se puede ver en estas imágenes de archivo, el cinturón cohete o jetpack, ya mejorado por Moore, fue una parte importante de los actos de apertura de los mismos, justo después de la antorcha olímpica, dejando a todos con la boca abierta viéndolos volar por encima de sus cabezas.
Y se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver el jetpack con los ovnis? Pues resulta que en la clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, la estrella del evento fue un ovni, que no solo aterrizó y voló por encima del estadio, sino que de su interior salió un alien con más de 2,40 metros que saludó a la humanidad y los felicitó por celebrar los Juegos Olímpicos. Esto fue una recreación hecha por Bob Gere, uno de los ingenieros de la Disney. Puede que esto esté relacionado con el ovni que se encuentra hundido en el mar, puede que el ovni de Fort Zancudo sea militar y que el del campamento hippie sea del FIB y que el del Monte Chilat sea real. Sin duda quedan muchas incógnitas, pero con aportes como este creo que se puede contrastar ciertas curiosidades del juego que le dan un toque de realismo y conspiración, además de que quizás a uno de ustedes le despierte el interés por seguir buscando el jetpack. Estoy totalmente en contra de la gente que se mete dentro de los archivos del juego para descubrirlo, y al igual que los que hacían trampas jugando en el online, ambos casos a mi entender quitan la gracia y el placer de jugarlo. Por eso nunca verán en mi canal trucos, glitches y demás tonterías que me hacen pensar que estos youtubers no son gamers, sino tramposos. Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios y opiniones que siempre ayudan a seguir adelante. Y si te gustó y querés ver más videos como este, suscríbete amigo. Nos vemos en el próximo video.